Bueno, iniciando el ciclo de conferencias Mujeres Protagonistas en la Escuela de Fonoaudiología, en el marco y en el contexto de la pandemia, recibimos en este caso la posibilidad de que nos reciba Ana María. ¿Quién es Ana María? Bueno, Ana María es ante todo una mujer que en este momento tiene una función muy importante porque desde hace 4 años estoy al frente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Luis. Es decir, el año pasado comencé mi segundo mandato en la facultad, soy decana electa. Recordemos que en la universidad es por voto directo de los 4 claustros. También debería decir que soy licenciada en fonoaudiología, en realidad primero fonoaudióloga, luego licenciada en fonoaudiología, especialista en docencia universitaria, adeudo la tesis de la maestría en educación superior y estoy cursando el doctorado en fonoaudiología en nuestra universidad. Uh -huh. Bueno, También sos miembro integrante del CIFUNIP. Contanos qué es el por supuesto. CIFUNIP. Desde hace casi 14 años, en distintos estamentos que he ocupado en la facultad, me ha permitido participar de esta comisión interuniversitaria de fonoaudiología, que nos ha dado mucho trabajo, mucho debate, mucho análisis, acuerdos, diferencias, bueno, como es la vida. Y bueno, como tal, como representante de la universidad, realmente nos ha dado la satisfacción de que hoy nuestra carrera está incluida en el artículo 43 y eso también implica muchos desafíos por delante que deberemos trabajar. Hace más de 32 años que ejerzo la docencia en la Universidad Nacional de San Luis. Hoy, digamos, desde hace 4 o 5 años como profesora titular, y bueno, tengo algunas cosas escritas respecto a nuestra disciplina, artículos, por supuesto, nacionales e internacionales, algunos libros también. Soy autora y coautora de algunos libros de la especialidad y de la salud, y sobre salud, y otro tipo de literatura de la cual también soy autora y en otros coautora, de libros sobre la experiencia de resistencia durante la última dictadura cívico-militar. Bien, ahí parando un poquito, eso tiene mucha impronta en tu perspectiva histórica de cómo llegás a la fonoaudiología vos. Entonces, Por contanos. supuesto. Sí, antes de que me detuvieran, porque bueno, estuve 7 años, 1 mes y 13 días detenida entre el 76 y el 83, antes de la detención, yo estudiaba medicina en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, y bueno, luego de esa interrupción involuntaria, en el año 83, a fines del 83, salí en libertad, digamos, prácticamente con la democracia. Eh, y bueno, ¿qué me quedaba por hacer? Medicina en San Luis no existía ni existe. Por lo tanto, dije, bueno, hay algo que se parezca. Y bueno, decidí estudiar fonoaudiología, quizás en primera instancia por esa frustración, diríamos, respecto a no poder continuar con medicina, pero en realidad después me enamoré de la disciplina en todas sus ramas, más allá de que para mí el lenguaje y la voz como esta impronta tan especial, personal, humana, que nos identifica, porque no es un sonido, el sonido también tienen las otras especies, pero la voz, la complejidad de nuestra forma y nuestras herramientas expresivas son absolutamente diferentes. Así que, bueno, esa fue más o menos por donde llegué.
Y evidentemente no llegas a construir tu historia personal pensando en vos misma como un referente solamente, sino logras protagonizar un proceso colectivo. ¿Qué virtud le ves a la fonoaudiología en ese sentido, como un territorio de expresión, ¿no? De ese proceso colectivo? Y derivado de lo que yo recién te decía, es decir, no existe lenguaje, ni expresión, ni percepción del lenguaje, ni posibilidad, si no es social. A ver, el lenguaje apareció en nuestra especie por un imperativo grupal, por un imperativo colectivo, o sea, el ser humano en su evolución necesitó del lenguaje para poder seguir evolucionando, es decir, y el lenguaje lo hizo evolucionar, es decir, en este juego dialéctico permanente que somos las personas respecto a los grupos y a los procesos colectivos, personales, que nos van guiando en nuestro crecimiento y desarrollo personal y social. Entonces, también, digamos, venir de una familia militante, de una familia que siempre creyó, y desde que tengo uso de razón, mi visión de la sociedad era de trabajo colectivo y que los derechos justamente nos llegaban a partir del trabajo colectivo y organizado, digamos, de algún modo eso fue cimentando todas las formas y todos los roles que voy cumpliendo como persona, como mujer, como docente, como profesional, como madre, como compañera, como parte integrante en cada una de las instancias que he elegido y participar, ¿no? Entonces, me parece que uno nunca crece sola o solo, y eso se evidencia tanto hoy respecto a lo que nos está pasando como humanidad. Uno nunca se salva solo, y esto para mí también tiene en esta impronta histórica los 7 años y un poco más de cárcel, también eso, la sobrevivencia a las condiciones profundamente duras en las cuales vivimos, también inculcaron esa lección respecto a la única manera de estar, de sobrevivir, es de manera colectiva. No hay otra forma, porque lo otro es engañoso. El sálvese quien pueda, sin mirar a quién pisoteo, es engañoso, no es una salvación, es, digamos, una forma de vivir que no, que nos aparta de los seres gregarios que somos como especie, ¿no? Es así. Bien, bien. Bien, y en esta impronta tuya de protagonizar como decisiones sobre el colectivo, porque te toca como decana, te tocó en algún momento sobre la decisión de un paciente, después sobre la decisión de alumnos, esta multiplicidad de roles en donde uno se despoja de lo individual para pensar en un servicio que presta al otro, ¿no? ¿Cómo ves a la fonoaudiología parada en esta pandemia? ¿Qué crees que va a surgir o cómo lo interpelas? Me parece que, como todas las crisis nos dan oportunidades, todas las situaciones extremas nos interpelan, como vos decís, para ver qué era lo normal, entre comillas. ¿Qué es esto de volver a la normalidad? No vamos a ser los mismos, nadie, la sociedad no va a ser la misma, y por lo tanto, las profesiones, la salud, la docencia, no es que queramos o no queramos, no van a volver a ser las mismas. Por lo tanto, esto nos obliga a replantearnos, nos obliga a reformular, no solamente desde el punto de vista de la docencia, ¿qué es esto del proceso
aprendizaje-enseñanza, que antes lo hacíamos de un modo presencial, dialogando, digamos, personalmente y presencialmente con los grupos de estudiantes, y ahora lo hacemos de otro modo. ¿No será que estos modos y estas herramientas también nos pueden servir luego a partir de que se abran canales que hoy están cerrados? Digamos, me parece que no hay respuesta, digamos, acabada, pero que sí se nos plantean muchos interrogantes. Y en relación a la disciplina, como disciplina de la salud, que es lo que está hoy, digamos, como punto central de nuestras vidas, me parece que también debemos reformular, replantear, ponernos a pensar qué vamos a reconstruir, qué vamos a modificar y qué vamos a seguir sosteniendo. Es decir, nunca hay cambios eliminando todo. Siempre, digamos, las modificaciones se asientan sobre lo importante. Es lo que hacemos con los pacientes, entre comillas. Tampoco me gusta, así como no me gusta la palabra normalidad, no me gusta la palabra paciente. Pero no podríamos modificar nada en una persona que acude para una ayuda fonoaudiológica si no nos afirmáramos en lo que sí puede ese paciente, esa persona, para poder desde allí tomar como base, para poder revertir, modificar, replantear lo que puede estar alterado. Pero además de replantearnos esto, también hay que replantear herramientas. Así como en la docencia yo decía, bueno, también habrá que ver cómo seguimos, cómo continuamos, qué va a pasar con los exámenes, cómo vamos a tomar los exámenes. Yo ayer corregí 93 parciales, pero 93 parciales donde les pedía opinión y reflexión personal. Y sí, me pasé el sábado y el domingo con los parciales, pero me parece que es la función docente, que el estudiante piense. Pero así como, digamos, esta cuestión, y que construya su conocimiento, no que lo espere que el docente se lo otorgue, de la misma manera, la situación clínica tiene las mismas características. El tratamiento no es del terapeuta, el tratamiento debe ser apropiado por la persona que tiene la dificultad, la alteración, y ese trabajo es un trabajo de la fonoaudióloga en este caso. Pero bueno, ¿cuáles serán las herramientas que esa persona, cuáles serán las formas, las estrategias que esa persona, a partir de todo lo que nos pasó como sociedad en este momento, le resulta más beneficiosa para esa persona en particular? Es decir, más allá de que yo plantee que siempre todo es colectivo, eso no contradice que debamos ser como agentes y profesionales de la salud muy, pero muy exquisitos a la hora de la mirada clínica de cada una de las personas que acuden. Los tratamientos son personalizados, deben ser personalizados, más allá de lineamientos generales, más allá de pautas. Yo no creo en las metodologías, creo en las personas y en las herramientas que quizá de los que estudiaron antes que yo nos puedan servir en esa situación clínica en particular. Entonces me parece que también esto debe estar discutido, repensado, y que quizás no tengamos la respuesta ahora. Las respuestas se van construyendo también, son procesos, y que, por ejemplo, como el otro día discutíamos en el seno de SIFUNIP, ¿qué va a pasar con esto del teletrabajo? ¿Nos sirve, no nos sirve? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué tipo de personas? ¿En qué tipo de alteraciones? Es decir, así como digo, en la intervención
clínica uno debe personalizar y hacer apropiar al paciente de su propia dificultad y de las soluciones de esa dificultad, también deberemos ver de estas nuevas formas que nos hemos dado para vincularnos, cuáles servirán para cada situación en particular. Y es un trabajo mucho más arduo que tener metodologías estándares para todo el mundo, de la misma manera que tener un parcial de múltiple choice y que todos contesten lo mismo, y a la hora de calificar quizás es más fácil. A mí me resultó dificilísimo poner quién tenía 100, 90, 80 o 70. Todos aprobaron porque todos pensaron. Entonces, uno tiene que ponerse a repensar esta cuestión y otorgarnos la posibilidad de incorporar nuevas formas, de incorporar, y cuando uno incorpora nuevas formas, también repiensa los fondos, porque se desbaratan los contenidos. Cuando uno incorpora nuevas estrategias, entonces tiemblan los objetivos, tiemblan los planteos, tiemblan hasta las conclusiones que uno puede querer llegar a arribar, digamos. Entonces, es un proceso con muchísimas preguntas y las respuestas que vayamos obteniendo nos van a abrir otras preguntas más, ¿no? Entonces, es un conflicto permanente y esta oportunidad la tenemos que aprovechar, ¿no? Bien, Ana, y ahora, como para ir terminando, me gustaría que le dieras un mensaje a quienes abrazaron con entusiasmo y con algunas cuestiones no tan definidas la fonoaudiología y esta suerte de emocionalidad que hace la fonoaudiología en nosotros para buscar protagonismos de algún tipo, ¿no? En la vida de un paciente, como vos decís, en la vida de un alumno, en un laboratorio de investigación, bueno. ¿Algún mensaje para nuestra gente? Bueno, yo dije al principio que me había enamorado de la profesión, ¿no? De la disciplina, porque me parece que abre posibilidades de profundizar el conocimiento de una manera tan extraordinaria, meternos como parte de los equipos interdisciplinarios desde el punto de vista de la práctica, pero también desde el punto de vista de la generación del conocimiento. Y en la generación del conocimiento tenemos que ponernos a investigar más, a estudiar más, a trabajar teóricamente con las otras disciplinas de la salud, no tenerle miedo a esa participación, porque debemos empezar a valorar nuestro trabajo y nuestra disciplina para que los otros lo valoren. Entonces, comprender que aquellos estudiantes, que siempre sucede, sobre todo en los primeros años, ¿y por qué estudias fonoaudiología? Y para curar o para, digamos, rehabilitar, para reeducar. No es solamente eso la fonoaudiología. La fonoaudiología tiene un amplio campo, más allá de las áreas integradas digamos, que componen su objeto de estudio. Abrir, y cuando uno dice abrir la cabeza, implica abrirse a los otros conocimientos y además abrir a la posibilidad de enriquecer el propio. El conocimiento es algo abierto permanentemente y la fonoaudiología no escapa a esa condición y por lo tanto me parece que debemos poner mucho más énfasis en tratar de que el valor de nuestra disciplina en el lenguaje, en la audición, el equilibrio, en la fonoestomatología y en esta cosa maravillosa que es la voz, tiene un campo tan rico para poder hacer esta conexión permanente entre la práctica y la teoría, tan mal divididas, incluso desde el punto de vista pedagógico, porque no hay una sin la otra. El alimento
de la situación clínica, replantea los contenidos, replantea los conocimientos teóricos y viceversa. Entonces me parece que tenemos que profundizar mucho más en esto y pararnos desde una perspectiva de la importancia que tenemos como disciplina y aportar a los otros, a las otras profesiones, a las otras disciplinas, siempre definiéndonos desde la salud, porque esto también es una discusión que subsiste, es decir, nosotros podemos actuar en los campos legales, educacionales, laborales, artísticos, pero partimos de una impronta desde el campo de la salud y como tales, vaya importancia, como tales debemos abogar porque esa salud sea integral para todos y todas y nosotros tenemos un rol en eso. La comunicación es salud. El vínculo comunicativo entre las personas te dice a vos cuán saludable es tu vida. Es decir, aquel incomunicado o el que tiene dificultades para comunicarse, pero más allá de que le pongamos un nombre de una patología, de una alteración, tiene que ver con historias personales, con los vínculos familiares, etcétera, etcétera, que te hacen relacionarte saludablemente o te hacen, digamos, relacionarte con dificultad. Así que me parece que esto no es un enfoque psicológico, este es un enfoque absolutamente fonoaudiológico de lo que es la importancia de la comunicación en la vida de los seres humanos, de la edad que sea, ¿no? Y ahí tenemos nosotros un rol central. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por participar de este ciclo. Te estaremos convocando seguramente porque esto va a abrir a conversatorios y siempre es un placer aprender de gente que ha protagonizado y protagoniza espacios de una manera tan definida. Muchísimas gracias, Ana. No, la agradecida soy yo y me parece, la felicito por esta iniciativa y bueno, seguiremos intercambiando pensares, saberes, para enriquecer nuestras propias prácticas y nuestros propios conocimientos. Gracias, muchísimas gracias.